periodista. No sé, quizá un sociólogo, un filósofo, pero desde el punto de vista de lo que le hicieron a este país, sí yo veo dos países distintos, al que existía previo a la dictadura militar y el país que existe ahora. Y las personas que participaron de este cambio, que son estos civiles de los cuales hablo en este último libro, lo hicieron con una intención clara, que era cambiar el sistema en su conjunto, incluido la forma de pensar y de ver la sociedad de los ciudadanos. Y en eso lo que te puedo decir es que creo que fueron exitosos, porque sí, hasta el día de hoy, el cambio de, me carga esta palabra, pero el cambio de paradigma, finalmente, que es como el conjunto, la estructura, la idea madre, ¿no? que rige la sociedad, es otra, y que tiene que ver con una sociedad menos participativa, con una sociedad de consumo, con una sociedad competitiva también, en todos sus aspectos. Y esas cosas sí yo creo que marcan en este momento a fuego a la sociedad chilena, una sociedad que está queriendo cambiar, que está queriendo darse cuenta de algunas cosas. Pero al mínimo de decir como si uno se lo busca o si uno lo quiere de una manera, esa libertad de la cual tanto hablan los Chicago Boys y mucha gente de la derecha, que es una libertad tipo Far West, como yo hago lo que quiero o yo no quiero que me pase esto y yo no acepto esto. Para mí eso es una ficción, porque va acompañada de la libertad de todo un trabajo de un aparato estatal que puede estar al lado tuyo o no, de una educación que puedes tener o no, de un tipo de educación que puedes tener o no. Recién estábamos hablando con Ivonne en el auto de que uno como periodista, incluso con las herramientas que ha ido recibiendo de la profesión, de la disciplina, uno cambia con el tiempo. Y uno no es la misma persona cuando entró a la universidad, de cuando saliste de la universidad, de cuando estás ahora en este presente o 5 años atrás. Porque si estás dispuesto y estás abierto a adquirir nuevas cosas, esas cosas te van aportando y te van haciendo una persona distinta. Lo mismo pasa con la educación en el colegio. Y eso, me refiero a que eso lo cambiaron en su conjunto durante la dictadura. Entonces pasa lo que tú dices, quizás se ve de afuera que tienen lo que quieren, pero esa libertad está bien condicionada, pero sí, de esa forma se está bastante condicionada. Yo quería preguntarte como... Ahí bueno, no sé usted. A nivel personal, ¿qué fue lo que te motivó a empezar a escribir primero La danza de los cuerpos? Bueno, yo me había metido con el tema de los derechos humanos en el año 2005. En realidad el derecho humano mismo estaba metido desde el principio de que empecé a trabajar, pero era hacia menores. Y en una ocasión se encontraron unos carnets de identidad al interior de yo me metí a las cárceles del Sename por todo el sistema de protección, el sistema de responsabilidad penal que se estaba discutiendo ya, que se hacía. A mí me interesaba denunciar que el sistema de protección escondía un sistema carcelario y que era lo que hacía necesario cambiar el Sename, digamos, y el sistema de protección para pasarlo a algo distinto. Entonces en ese trabajo que estaba, entré a un hogar de menores y se encontraron unas células de identidad adentro de un closet antiguo del año de la Cocoa y pertenecía al mobiliario anterior. Y esas eran del año 75, 74, suponte. Y el mobiliario anterior, o sea, la administración anterior había sido la DINA, yo no sabía. Y ese hogar de menores del Sename de la Rayana había sido 3 y 4 álbumes, un centro horroroso de la dictadura. Y agarré los nombres y empecé a preguntar por las organizaciones de derechos humanos a ver si es que a la DINA se les había quedado esos carnets y yo había encontrado detenidos desaparecidos. Y no, finalmente uno era un torturado. Y yo en ese momento era un periodista que en ese aspecto, por lo menos de la dictadura, funcionaba como perro de presa, ¿no? Entonces me sentí desilusionado de que fueron torturados. Era porque no sabía qué es lo que era. Pero en esa ocasión me pasaron una persona me dijo, que después fue mi suegra, me dijo, bueno, ¿te sentí desilusionado con esto de lo que haya sido torturado? Y ella era torturada, yo no sabía. Y su mamá también era torturada, que era exiliada en Londres, que había estado de vuelta en Chile. Y me dijo, bueno, ¿te sientes desilusionado con esto de no haber encontrado tu determinación
me pasó un tomo de Tejas Verdes. Y esa es la temática de mi segundo libro. Pero fue la primera experiencia que yo tuve con los testimonios, sin velo, digamos, sin literatura de por medio, sin línea editorial. Y quedé impactado, horrorizado, me costó mucho resolver qué hacer con eso. Y ahí me dediqué a eso. A partir de esa experiencia me dediqué a eso. Y después ya lo cubrí durante mucho tiempo en La Nación el tema, y fíjate que cuando publiqué lo que tenía que ver con la danza de los cuerpos, nunca me había enfrentado, en lo que publiqué en La Nación domingo, nunca me había enfrentado a un tema de derechos humanos en el cual yo fuera censurado. Existía censura en La Nación domingo, pero que tenía que ver con otros temas, no con los temas de derechos humanos. Política. Claro. Y nunca me había pasado que yo decía, ¿por qué están bajando un tema? Si esto fue cuando apareció el mocito, el Jorgelino Vergara, que dio un testimonio demoledor respecto a la brigada Lautaro, y otros agentes después lo siguieron. Entonces, una semana, 2 semanas, 3 semanas, mi reportaje no salía publicado, y decía, ¿qué cosa? Y empecé a averiguar, y el motivo era que, fíjate que todos estos crímenes se resolvieron dentro de la causa Calle Conferencia, y el ícono, o lo que más le interesaba al Partido Comunista por una cuestión de imagen, era saber qué es lo que había pasado con el subsecretario del Partido Comunista, que era Víctor Díaz López, que hasta ese momento era un héroe porque era un detenido desaparecido, y su hija, la Viviana Díaz, un ícono de los derechos humanos. Cuando aparece la causa y empiezan los testimonios, y empieza Jorgelina y muchos otros para confesar, queda acreditado que Víctor Díaz estuvo vivo durante 7 meses dentro del centro de exterminio, que fue el único detenido que vivió tanto tiempo. La razón es porque lo transformaron en una mascota dentro del lugar. Lo hicieron ver tortura, lo tenían para hacer el aseo, para cocinar. En el fondo, como material de canje, probablemente, no totalmente pensado. Entonces, la figura del héroe, de este ser monolítico que hoy aparecía como detenido desaparecido, se cayó. Y también la de su hija. Y eso fue un proceso muy duro para ella. Entonces, detrás de esta censura estaba esta gente, que no sé exactamente quiénes eran, pero eran de ese lado, digamos. Política, finalmente. Entonces, terminamos publicando el reportaje sin nada que tuviera que ver con Víctor Díaz. Y a mí me dio mucha rabia porque cuando leí los textos, los testimonios, también dije lo mismo. O sea, lo que vivió la gente dentro de este lugar es una cosa horrorosa. Y el propio Partido Comunista no lo entiende, y le es más importante sacar a este personaje de su historia porque no aporta a mantener en alto la moral de los militantes. O sea, es una cuestión política, y además político-panfletario, que es lo peor, y hacerlo con las violaciones de los derechos humanos. Entonces, que es muy, muy envenenado. Y cuando me fui a La Nación, una de las primeras cosas que me di cuenta que me tenían envenenado para hacer un libro era eso. Era que en el propio bloque de ellos, de las personas que si fueron héroes o no, por solo hecho de militar, en un momento en que estaban haciendo desaparecer personas, su propia colectividad lo silenciaba porque habían cometido estas faltas, digamos. Entonces, me pareció impresentable. Y por otro lado estaba este personaje jorgelino que representa como el chacal de Nahuel Toro también en algún aspecto, cómo puedes crear un monstruo así y contar la historia completa de un tipo, y a lo que podemos llegar como seres humanos, y que todos dejamos que esto pasara también. Esa era como la temática de la danza de los cuerpos. Me di cuenta que quería escribirlo y lo hice, pero lo hice para mí. Ese primer libro es un libro que hice para mí, no lo hice para... También pensando en el resto me di cuenta después, pero por mucha rabia que tenía. Y no pensaba escribir más libros, pero esa fue la génesis del trabajo. Los demás fueron ya a pedido. El despertar del cuerpo me lo pidieron las propias personas de Tejas Verdes en un lanzamiento de un libro de la danza de los cuerpos. Me dijeron, bueno, ¿y cuándo? Nuestra historia. Y estaba súper cansado después de la danza de los cuerpos. Y lo hice. Lo hice y fue doloroso para todos, porque ya ahí era distinto involucrar otros sentimientos. Porque yo conocía a esas personas, eran los testimonios que yo primero había leído, esa vez que te conté, que eran las mismas personas. Entonces ellos tenían ganas de hacerlo, pero no sabían a lo que se iban a enfrentar, y que yo iba a ser un periodista frente a ellos. Y así fue. Hubo un momento en que fue muy duro. Hubo entrevistas que no pude
Hubo veces que me trataron mal, y que me sentí, o que yo me sentí mal, mejor dicho. Y también tenía un objetivo que era eso, bueno, pero si la gente igual, está bien, los torturaron, pero están bien. ¿Cachai? O si los torturaron, ya, pero igual andaban metidos en cuestiones. ¿Ah? El empate, que todavía estaba muy en boga en una parte de la derecha, de la parte más extrema, y también existía poco conocimiento concreto de una parte importante de la sociedad, también que no tenía nada que ver con el tema, que eran jóvenes o que gente política que decían, sí, tortura, lo que han visto en la tele. Yo había leído estos testimonios de Tejas Verdes cuando me los pasó mi suegra, y nunca he vuelto a leer nada tan horroroso, porque era un centro de experimentación. O sea, yo creo que de los experimentos de los nazis he leído cosas parecidas, digamos. Pero lo que le hicieron a la gente en ese lugar es una cuestión que realmente a mí me despertaba admiración, y ver cómo ellos podían haber seguido con sus vidas después y haber hecho buenas vidas. Entonces, esa es la experiencia del segundo libro. Y el tercero, poner el cascabel al gato, digamos, y decir, esta cuestión nunca fue matar por matar, torturar por torturar, hacer desaparecer por expatriar, sembrar el terror por el terror. Y que es la dicotomía o la diferencia que siempre han planteado los tecnócratas. Una cosa son las violaciones de los derechos humanos y otra cosa son el milagro económico, lo que nosotros montamos. Y bueno, nos arrepentimos por omisión, por haber puesto antejera ideológica, pero no sabíamos. Mentira. Lo hicieron, todo el cambio económico, gracias a las torturas. Las torturas sirvieron para que ellos pudieran hacer esto. ¿Están unidos indivisiblemente? Están unidos indivisiblemente unos con la otra. De ahí mi idea de poner ejemplos de familias y de grupos que estuvieran directamente metidos en represión, donde las anteojeras ideológicas no sirven. Ese es el general. Respecto... Estaba ahí. Igual eso respecto a lo que me pregunta, pero ¿Tienes otra por la sí, tengo otra por si acaso. Que cuando se acabó la dictadura tú tenías como 13, 14 años. Viene a decir 76. Eso significa que 76, el 90, bueno, el 88 se empezó a acabar, el 90 tenía 14 años. ¿Sí? Entonces quería saber cómo fue tu experiencia durante la dictadura, cómo lo ves tú, porque ahora tienes mucha más información de cómo fue en realidad y cómo lo viste tú, el contraste que tuviste en ese. No con miedo y como una época sórdida, así, pero como cuando eres chico no te das cuenta, no haces todas estas reflexiones de por qué, que son búsquedas posteriores. Pero me acuerdo muy patente, por ejemplo, el caso Anfros, que mi mamá me dijera, Javier, ten cuidado, no salgáis allá, no hables con el lechero, como un sistema increíble, como a través de un caso. O sea, lo inteligente diabólicamente que eran estos tipos, a través de un caso, de una persona, digo, un ícono, un niño. Tú puedes sembrarle terror a toda una sociedad, no necesariamente es necesario que hagan desaparecer o la tortura, son técnicas refinadas de inteligencia. Y me acuerdo de haber vivido esa experiencia, de haber vivido muerto de susto y haber tenido que dejar de conversar con el lechero, por ejemplo, porque podría ser sospechoso en algún momento, porque estaba aterrorizada mi familia, porque había pasado más encima cerca de mi casa. Entonces, fue complicado, además con diferencias. Tenía un abuelo que era pinochetista, por otro lado mi abuela era anti-pinochetista, mi mamá pero anti-pinochetista, con mucha rabia y mucha mediocridad además, mucha mediocridad en general, pero que la vivía así. Entonces te podría decir en términos generales qué es lo que me acuerdo, porque también tenía una vida de cabro chico normal, que jugaba a la pelota. Yo vivía igual en un mundo semi aparte, cerrado, porque yo estudiaba en un colegio, que son los colegios Waldorf, que se llaman, estudiaba en Giordano Bruno. Entonces son los colegios que quedan fuera de la ciudad, donde tenéis granja con animales, así casas, tenéis pintura, tenéis profesores de la filarmónica que te hacen clases individualmente. Entonces, igual también mi grado y pasaban además todo el día en el colegio hasta como las 5 de la tarde, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, desde ese punto de vista también no viví nada de lo duro,
¿cachai? Todo te lo cuento desde como lo más psicológico, a pesar de que estas cosas que sucedían sí eran duras de todas formas y uno no se daba cuenta que eran duras, que era simplemente un terror que te infundían. Y el colegio me ayudó harto en el sentido de que me mantuvo protegido de esas cosas. Yo agradezco hasta ahora el haber caído en ese colegio y no haber caído en otro, donde muchas de las cosas que te explico pueden parecer ciúticas, como la pintura, todas las cosas, si uno las ve desde cierto punto de vista. Pero el sentido que ellos me dieron o la forma en que yo me las tomé, a mí me sirvió mucho. De hecho, los amigos que mantengo hasta ahora son los amigos de la básica de este colegio. Son las verdaderas personas en las cuales yo puedo confiar ahora. ¿Que crees que quedó una marca generacional como la gente que vive ahí? El clínico había hecho un estudio que decía que las generaciones después de la Segunda Guerra Mundial como que tenían más tendencia a tener más miedo, cosas así. ¿Y que en Chile pasó lo mismo? Que hay como una marca de la gente que vivió en esa época, porque haya sido muy chico. Es que uno se da cuenta, y yo creo cuando yo lo veo, pero o sea, empíricamente nomás, no tengo, digamos, respaldo en estudios, sino que simplemente cuando uno ve estos cabros, por ejemplo, los del año 2006, los pingüinos, y los padres de ellos, porque quieren como tenga cuidado, hijo, porque esto y esto otro, porque ellos tenían una experiencia. Yo mismo también sentía miedo de lo que estaban haciendo estos cabros, a pesar de que ya no estaban las mismas personas y habían pasado, no sé, 90, 13 años de que se había acabado esa dictadura. Yo igual lo encontraba valiente y mis papás, me acuerdo, y familiares, gente de esa generación, lo veía con miedo. Con miedo porque pensaban que podía ser una incitación a la violencia, que podía pasar algo, etc. Y por eso fue tan importante también el movimiento de esto, y lo que hicieron estos cabros, porque marcaron un antes y un después frente a cómo relacionar, si bien habían antecedentes previos de las marchas estudiantiles durante los 80 y durante los 90, nada como esto. Entonces, hay una diferencia generacional importante y hay una forma de enfrentar las cosas. Y yo creo que lo bueno que ha pasado es que estos cabros, los pingüinos, al dar el ejemplo y ser ellos, ser niños, ser jóvenes y tener todo por delante, y tampoco tener ni una responsabilidad y sin embargo hacerlo, lo que hicieron, yo creo que también le quitaron un poco de miedo a esa generación que viene naturalmente, inherentemente y justificadamente con miedo de una parte a la cual yo pertenezco, pero sobre todo mis papás, mis tíos y toda esa generación que lo vivió siendo gente responsable, con trabajo, etc. Felipe, ¿no tenías otra pregunta? ¿Alguien más? Hay uno. Y todo esto es frontal también, ¿no? Sí, pero no puedo hacer otra. Sí, por supuesto. Hay límite de tiempo porque para estar con el hijo. Dale. Bueno, Verónica Rojas de Negri en su presentación del libro habló de que siempre se habla de Edwards. Bueno, hoy a ti te toca la tarea de presentar el libro de Edwards también y profundizar del tema. ¿De qué? ¿De la Nancy? Sí. La Nancy Guzmán. Sí, es de Edwards. Sí, lo tiene. Pero, bueno, hay dinastía. Primero llama la atención, no sé qué aporta más que Víctor Herrero, eso es lo que me tiene con intriga. Pero hablaste de civiles que capaz pasen desapercibidos, que no saben tanto. Uno de ellos es Florencio Reyes, del empresario del Bio. Estos empresarios chicos, ¿qué rol jugaron y qué tan determinantes fueron al final? O empresarios chicos en el sentido a nivel nacional. Claro, sí, no fueron determinantes. Fueron determinantes, fíjate, porque el gran empresario muchas veces no tenía contacto directo, digamos, por la vía que llevan los grandes empresarios, con lo que sucede localmente. Y en muchos episodios, como en Chihuiro, como en Iquiñe, como, bueno, aparte de Los Ángeles, como en el caso de la papelera, etcétera, fueron Paine, fueron civiles de mediano rango, no civiles de alto rango, los que por el hecho de estar relacionados con la sociedad civil y con los campesinos, con los dirigentes sindicales, con los dirigentes zonales, los regidores, etcétera, eran las personas que sabían y conocían exactamente qué pensaban, quiénes eran, dónde vivían, etcétera, dónde se los podía encontrar, quiénes eran sus familiares, porque llevaban una vida en conjunto y de alguna manera compartía con estas personas previo al golpe militar. Y fueron ellos los que conformaron las listas. Y en algunos casos fueron ellos los que compusieron las caravanas, y en algunos casos no solo compusieron las caravanas, sino que fueron, digamos,
actores importantes y autores materiales de los crímenes. Durante toda la primera etapa entra de la dictadura, que es la venganza, no vamos a decir la DINA, digamos, de inteligencia más refinada, entre comillas, digamos, de la tortura de los partidos políticos, sino que la venganza dura. En el momento de llega el golpe militar y arraso contigo, fueron esos civiles, fueron todos esos civiles. Civiles con los cuales yo no me metí tanto en esta primera pasada porque me interesaba, digamos, el macro, el que está arriba, el que coordina incluso esos civiles. Pero sí fue así. No, bien. Hablaste de La Nación, de los políticos que quizás de derecha o izquierda que no dejaron que tú publicaras esos reportajes que estabas investigando en un principio. ¿Tú crees que son los mismos que en un momento te robaron tu disco duro para La Danza de los Cuervos? Las personas que no. Las personas que no me dejaron publicarlo eran personas que normalmente sí me dejaban publicar temas de derechos humanos, pero que en este caso se mezcló la política contingente con los derechos humanos. Las personas que me robaron las cosas, los dos robos, no sé quiénes son, pero supongo que debe ser gente más vinculada al ejército, a las Fuerzas Armadas, gente de inteligencia probablemente, porque no dejaron muchas huellas. ¿Crees que aún existe algo así como la DINA? No creo. Existe el DINE, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército, que funciona durante todo el año, o sea, durante toda la historia de este país, y que los integrantes de ese organismo del ejército, cuyo rol fundamental es mantener, digamos, ¿cómo te puedo decir? No sé cómo definir el DINE, pero hacen todo esto, las escuchas telefónicas cuando hay que hacerlas, las que son ilegales, se preocupan de lo que pasa en Perú, lo que pasa en Bolivia, etcétera, están metidos en la embajada, todos los lugares sensibles que pueden tener que ver con la seguridad nacional y que no se puede confesar. Ellos siempre funcionan y ellos son los que compusieron la Central Nacional de Información, fundamentalmente cuando fracasa la DINA el año 76 luego del crimen de Orlando Letelier. Y hoy día, hace poco, el comandante en jefe del ejército, general Oviedo, ante la Comisión de Defensa, a propósito de una lista que se publica en el libro del último, A la sombra de los cuervos, de 1000 agentes de la CNI que pasaron al ejército posteriormente, dice que de esos 1000 que yo publiqué, 36 están hoy día trabajando para el ejército. Y lo que yo digo es que esos 36 no solo están trabajando para el ejército, están trabajando para el DINE, y se están haciendo inteligencia y traen las enseñanzas de la dictadura. Y eso me parece preocupante, y me parece preocupante que el comandante en jefe no dé los nombres de esas personas y que nos haga confiar en que no están esas personas vinculadas a violación a los derechos humanos, lo cual yo dificulto. Entonces, ahora hoy día tengo que ir a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y voy a tratar de plantear este tema, a ver si se puede transparentar quiénes son esas 36 personas. Me encantaría saber. Yo tengo una buena. Yo quería preguntarte, aparte de antes, como así, ¿Cómo? Como la investigación, después de publicar el libro, o sea, hace unos días, ¿hace cuánto lo publicaste? Hace poco, el 22 de agosto. Sí. ¿No te ha llegado presiones porque igual las familias cancionales son súper poderosas? O sea, no directamente en eso, no has tenido ningún problema. No, me escribió una carta nomás José Antonio, pero esto con descalificaciones personales y escrito como desde la guata, porque él considera que insulté a su papá, que yo entiendo que él debe tener mucho cariño, pero eso solamente, y le respondí por la misma vía, que es por la vía del medio de comunicación donde lo publicó, pero aparte de eso, nada, fíjate, no sucedió nada, está todo bien. ¿Y si pasa, te sorprendería? ¿Cómo? O sea, igual ¿tenéis fe en que no pase? Porque igual podría pasar. Es que yo no tengo fe. O sea, tengo la fe nomás como para las cosas concretas, así como creer que mañana me voy a despertar y como para levantarme y hacerlo, o creer que voy a poder tener tiempo para hacer los libros. Pero no tengo mucha, o trato de no tener mucha expectativa y mucha ilusión, entonces
Me sorprendería como por sí como por no. Prefiero las dos formas. Yo creo que más que era lo que conversábamos recién, hay un efecto directo cuando te metes con los grupos económicos, que es que manejan medios de comunicación, manejan Sí. empresas y tú efectivamente cuando lleves tu currículum no van a decir bienvenido a Jared Oyer. O sea, Sí, bueno, sí. ¿qué dijo que Me nosotros puedo cambiar el nombre. Por eso están analizando el cambio de apellido. Vaya, si hubieses tenido la oportunidad, la opción de hacerle 2 preguntas a Manuel Contreras, ¿qué le hubieses preguntado? Si lo hubiera pero una entrevista nomás sin, No, te sin dan técnicas de opción de tortura. O sea, puede mentir. Él puede sí, mentir. obvio, pues, cualquiera puede mentir. Pero 2 preguntas, o una. Una, que me contara, evidentemente, o que confesara para la tranquilidad de los familiares, qué fue exactamente lo que hicieron con cada uno de los detenidos desaparecidos, porque él no sabe dónde lo hicieron pasar, qué hicieron con ellos, independiente que no se puedan encontrar. Que me confesara todo el recorrido, desde la detención, tortura, desaparición y operación retiro televisores, probablemente mal, pero que saliera de su boca. ¿Ustedes saben lo que es la operación retiro de televisores? En la que sacaron los cuerpos que estaban enterrados y los fueron a tirar al mar. Y que muchos salen del cuartel Simón Bolívar que lo relatan a Danza de los Pueblos. Sí. Respecto, bueno, Manuel Contreras. No sé si es más que quiera preguntar, ¿no? ¿Acá? Ya, sí. Juan Cristóbal Peña, en uno de los perfiles, el último perfil que cuando estaba vivo, mencionó, para romper el hielo cuando lo hiciste, que de su carrera militar, y él seguía orgulloso de su carrera militar. Hasta el día de su muerte seguía orgulloso. Entonces, también en el mismo perfil lo deja como una persona que tiene una familia y todo, sin embargo, que a la noche torturada, matada. ¿Con cuántas de esas personas te contraste que tenían esa doble vida y no tenían ningún pudor? Álvaro Corbalán era peor, incluso iba hacia sus peñas, se hacía pasar como alguien simpático entre todos. Algunos dicen que tenía carisma. Con esos militares, ¿con cuánto te encuentras con esa doble vida? Porque muchos lo tiran como si fuera un monstruo. Y él no era un monstruo, él tenía familia, era una persona muy mala, o sea, con una convicción de muy mala, pero no era un monstruo al final. No se le podía hacer una caricatura de que fuera, no sé, un dragón, algo como un Godzilla, porque al final eran personas. De día él podía ser tu vecino, podía ser un ciudadano caminando en la calle. O sea, ¿con cuánto? Con todo. El ejemplo que tú estás diciendo es universal para todos. No existe ningún torturador que pueda sostener su vida o ningún asesino que pueda sostener su vida solamente con ese aspecto de su vida. Son todos hombres de familia, son todos hijos de alguien, son todos hermanos de alguien, son todos amigos de alguien. Todos comen, todos van al restaurante, todos fueron a colegio, etc. Entonces, a todos les gusta la tele, tendrán hobbies distintos, la radio, la música, no sé, el cine. Pero todos, con todos ven lo mismo, no son animales, sino, o sea, los animales, perdón por los animales, muchos de ellos ni siquiera son psicópatas. Fíjate que hay un caso, en el caso de Tejas Verde me encontré con que toda una generación de la escuela de suboficiales de carabineros entera pasó a la DINA. Y se transformaron, la mayoría de ellos, en violadores de los derechos humanos y de los peores, digamos. Y eso habla mal quizás del condicionamiento, pero sí da luces sobre la fragilidad de la personalidad humana en cuanto se puede modelar muchas veces por qué aplicaban estas técnicas de tortura y toda la inteligencia psicológica que aplicaban en el país. Porque es modelable. O sea, yo no creo que toda esa generación de carabineros eran todos psicópatas, eran todos malos de naturaleza, ¿no? Ahí hay un proceso largo, y de eso es de lo que tenemos que cuidarnos, que el Estado nos entregue las herramientas para transformar ese tipo de personas. ¿Sí? Entonces, te diría que en todos los casos en los cuales me he enfrentado han sido seres humanos, y creo que lo más importante del periodismo es no caer en la falsa dicotomía entre que ellos son los buenos y nosotros son los malos. Son personas que hicieron cosas horrorosas que tienen que ser juzgadas desde el punto de vista penal de todas maneras. Pero si uno como periodista hace el juego, que es el juego de la víctima, y uno lo entiende porque están dañados, que los vean
a ellos como los malos y ellos como los buenos. Pero la verdad no es así. Y uno en la vida se da cuenta que la vida tampoco es así. Tú no eres malo o eres bueno. Yo no soy bueno, también tengo cosas malas. La cosa es cómo uno las explota, en qué momento las explota, cuáles son las opciones que toman. Y desde ese punto de vista también es muy importante, y por eso es tan grave que haya sido el Estado, cuáles son las opciones que el Estado le da a sus ciudadanos, y cuáles son los valores que el Estado, que realmente no existe porque son gobiernos, pero la gente lo ve como el Estado, le da a sus ciudadanos para hacer, y cuáles son los mensajes que les transmite sobre el bien y el mal. A pesar de que yo creo que hay cosas que el Estado o los gobiernos no te pueden enseñar, porque tienden a explotar y a utilizar los conceptos del bien y el mal como chicles y a su gusto. Fíjate en el caso de Jorgelino, pues, estando en la brigada Lautaro, matar gente y de la comunista estaba bien, y súper bien, porque funcionaban colegios, universidades, todo, televisión, y yo lo hacía, tenía premio, y el general Contreras era un héroe dentro del país. Después llega Patricio Elwin y está más o menos, juicio corto en la medida de lo posible, emblemático. Después llega Frey, está mal, pero solo la cúpula. Después llega Lago, está mal, Bachelet, está muy mal lo que hiciste. O sea, yo decía, ojalá no entrara un conflicto ahora con Perú, con Bolivia, y que a este mocito que le dijeron de que matar estaba bien comunista pasara porque está más o menos, está mal, y ahora le digan, está bien matar. Y cambie todo, y ahí él tendría que darse cuenta que no es el Estado, sino que son gobiernos, son personas las que componen. Y hay cosas que nadie te puede enseñar. Hay cosas que el gobierno no te puede enseñar, porque ocupan el concepto del bien y el mal como chicle. Yo digo, ¿qué cosa no se puede estirar como chicle? Es el daño que tú le haces a otro. Eso tiene efecto duradero. Y eso es importante, yo creo, transmitir en este tipo de texto, en este tipo de trabajo, cuando uno se mete con los temas. Más allá del bien y el mal, de los conceptos morales que son, digamos, subjetivos. ¿Allá? Respecto del punto de vista penal, como decía recién, ¿qué opinas sobre los recintos comunes de trabajo? Yo creo que no deberían existir, a pesar de que efectivamente son delincuentes especiales, porque son gente que delinquió solamente en un momento histórico y que podrían no haber vuelto a delinquir nunca más, y que podrían no haber delinquido nunca, en el fondo. Fueron ciertos conceptos sociales que les tocaron en los lugares donde ellos habían recibido valores que también fueron inculcados institucionalmente, abstracciones, digamos, ¿cierto? Porque está el país, está la nación, está la patria ya, ¿no? Y esos son los valores en los cuales ellos se basan, que son absolutamente abstractos, ¿cachai? Como ellos son los defensores de la patria, como que son ciudadanos de primera clase y se mezclan entre ellos, se casan entre ellos, etc. Y nosotros somos ciudadanos de segunda clase porque no entendemos el valor de defender esto que es nuestro, la tierra, la bandera, las raíces, las costumbres, todo esto que engloba esta abstracción que les hace creer, que es prácticamente religiosa, o sea, es religiosa, sobre la patria. Y eso lo hacemos todos porque se paga con nuestros impuestos. El ejército. Entonces, criamos a estas personas que están absolutamente separadas de la sociedad y que es importante, lamentablemente, se llega a la conclusión en todos los gobiernos de que sean así. Porque si tenéis un militar o un cabo que le dice a un general, ¿sabe qué? En realidad, yo no estoy de acuerdo con atacar por ese lado, yo en realidad creo que hay que atacar por él. El ejército no funciona. El tipo tiene que obedecer. Y para obedecer totalmente, sin discutir nada y arriesgar su vida, o tiene que estar muy convencido de todas estas cosas, estas abstracciones, y además hay un asunto que funciona con la autoestima, que les baja bastante la autoestima para poder lograr eso. Entonces, son especiales, si yo los pondría en una cárcel común y en un módulo especial, probablemente. Esa sería mi única, para que no los agarren, digamos, todos los delincuentes y evidentemente le pase todo. Pero sí, y he pensado también que puede ser incluso eso demasiado. Estoy como en la duda entre un módulo especial o estar en una calle nomás, digamos, no una calle separada por una calle. Entonces, ¿crees que ese tipo de Que habría que cerrarlo, 100%. O sea, cero privilegio.
Eso es la cancha de tenis, todas esas cuestiones, cero. Si no, o sea, la idea no es vengarse de ellos, pero sí que el resto de los pelados que van al ejército también, claro, tengan un precedente y digan, ahí que chuta, es verdad, me están enseñando esto en el ejército, pero mira lo que pasa cuando llegamos a estos límites. O sea, igual tiene que haber un componente de ese tipo. Cuando intenté leer La danza de los cuervos no lo pude terminar porque tenía muchas pesadillas. Y he sabido gente que les pasaba lo mismo. Entonces me pongo en tu lugar como periodista, en cómo debe haber sido investigar esas cosas. Y quería saber si tuviste alguna repercusión psicológica, quizás después de escuchar tantas historias tan crueles que como lector al leerlas es súper fuerte, y me imagino como periodista y como persona cómo debe haber sido. Sí, bueno, sí, tuvo repercusiones personales, en la vida personal. Sí tuvo hartas repercusiones, pero bueno, no sé, sí tuvo hartas. Bueno, hasta ahora tiene, digamos. Por eso también ahora voy a hacer otro tipo de trabajo, quiero también alejarme un poco del horror más duro y sin dejar la temática también hacer otras cosas distintas, pero las tiene todo el tiempo y también uno tiene herramientas, digamos, o va adquiriendo herramientas. El hecho de estar acá, el hecho de estar en otros lados, los medios de comunicación, que el libro pase lo que pasa con los libros, hace que esa mochila que uno carga en algún momento, que tiene que ver con trabajar con todas estas cosas duras y tenerla uno guardada dentro, se vaya repartiendo. Y en la medida que se reparte, todo se vuelve también más bueno. Entonces, tiene su lado negativo y también tiene un lado muy positivo, pero sí, psicológicamente no sé, porque no sé, no tengo la experticia como para decirlo. Quizás otras personas podrían decirlo mejor que yo. ¿Pero te sientes como realizado como periodista por igual ser como un aporte a las investigaciones? Sí, a pesar de que no siento que puede ser porque soy medio autoexigente. Entonces siempre estoy pensando, más que en la autorrealización, estoy pensando como en el próximo trabajo que tengo que hacer y qué es lo que se viene. Y ahora estoy con un sentido de urgencia que tengo la impresión de que es necesario publicar algo, por ejemplo, y que ya me queda, estamos en octubre, septiembre, hasta el próximo agosto, cuando sean los 43 años del golpe, y ya tengo que estarlo escribiendo. Estoy pensando en eso. Siento autorrealización cuando digo, bueno, pasa todo esto con los libros, está pasando esto, y después nuevamente me pongo, entro dentro y me sumerjo y vuelvo al sistema de trabajo. Así funciona. Pum, 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 pum. ¿Alguien más tiene? Que yo quería saber si nunca pensaste escribir un libro, hacer una investigación como para el otro lado, de la gente que mataron de los militares, gente que fue matada por el MIR, por el frente. No. Como para contrastarlo. No, está bien, pero no, porque fíjate que el daño, está bien. Porque te voy a explicar por qué. No, es tan desproporcionado y además ha sido un argumento tan utilizado para crear una mentira de parte justamente de ese lado, del lado de la derecha, que sería hacer un falso juego a la historia de este país. Yo creo que todo tiene espacio en su momento, pero es necesario sentar ciertas verdades primero, establecer las cosas en su lugar, poner las cosas en su lugar, antes de llevar a cabo determinados trabajos. Para mí hay muchísimas cosas antes que hacer que prestarle oídos como país, no individualmente, no penalmente, como país a ellos. Quizás ahora los hijos, me interesaría saber qué pasa, por ejemplo, con los hijos de los torturadores, qué pasa con los hijos de estas personas, cómo lo enfrentan, cómo lo viven. Entendiendo que muchas de las personas que fueron asesinadas por esos milistas que tú dices, o por esos comunistas, eran personas